Esta es otra forma de trabajar una ilustración por capas, con diferentes opacidades a partir de tintas planas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es primero sacarle el fondo de esta ilustración y para eso voy a transformarla a CMYK, comando control en el canal, invertir comando Shift o control Shift I, luego en capas. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esta y la voy a poner acá, ¿cierto? Y esta va a estar con una superposición de colores. Por ejemplo, no sé, azul. Entonces esto sería color 1. Y para visualizar un papel, creo una capa de relleno con relleno de color y esto sería, le puedo llamar papel. El fondo podría borrarlo, pero no me importa tenerlo, la verdad. Entonces digo, ok, a partir de esto quiero ir seleccionando áreas que en el fondo tengan o puedan ser seleccionadas para luego rellenarlas adentro. Pero si te fijas, la ilustración original tenía, bueno, esta la saqué de internet en todo caso, tiene una serie de artefactos flotantes que no me están ayudando. Entonces, ¿qué debería hacer? Sería volver hacia atrás. Y estas son cosas que nos pueden pasar. Y en esta parte, cuando estaba todo acoplado, lo que debería hacer sería aplicar la lógica de ajustar los niveles, seleccionar esas áreas desde con este cuentagotas, a ver si pillo alguna por ahí, ahí, y que vayan hasta el blanco, cosa que te asegures que no se nota tanto eso. También lo que yo hago a veces es que sobre eso le pongo ajustes, niveles y llevo los negros más hacia los negros y los blancos quizá un poco más hacia los blancos, cosa de perder cualquier artefacto flotante. Con eso ya hecho, de nuevo, comando control sobre el canal, invertir la selección y ahora sí, control o comando J, una capa de color uniforme que sería entre comillas el papel. Y ahora lo que puedo empezar a hacer, y esto sería lineal, líneas, y esta la voy a pintar con una superposición de colores, que sería una de las tintas, y ahora internamente puedo ir seleccionando ciertas áreas, por ejemplo, esa, más esa, con Shift, más estas de acá, más esa, más, por ejemplo, ese cuerpo. Entonces imagínate que todo eso, tú quisieras que tuviera una tonalidad. Entonces, para hacer eso, yo lo que sugiero es que vayas creando capas separadas y dijeras, ok, con esa selección voy a crear un color uniforme, ¿ya? Voy a crear un color uniforme o lo que puedo hacer es que puedo crear una capa normal, ¿ya? Que le llamaría tinta 1. Y dentro de tinta 1, estas las voy a rellenar con, por ejemplo, un negro pero al 40%, ¿ya? Y estas, a su vez, tengo dos opciones. Puedo con Shift copiar la superposición de colores, entonces tengo tonalidad distinta, o puedo cambiar la superposición a otra tinta, que sería, por ejemplo, imagínate la roja. Me gusta. Entonces, tengo eso ahí y tengo varias opciones de seguir. Digo, voy a seleccionar dentro de estas líneas, resulta que este ojo más ese ojo de acá opuesto, más el pelo de la persona, más ese ojo interno, más ese cuerpo, más este cuerpo de acá. Y podría seguir copiando dentro de esta capa, rellenándolo con otros porcentajes. Entonces lo que yo haría sería edición, rellenar y ahora resulta que un 40 un poco más fuerte, que sería un 70%. Entonces, lo que quiero que te fijes es que en verdad
estamos trabajando en escalas de grises que están siendo superpuestas con un relleno, ¿ya? Por otro lado, lo que podría hacer sería generar una capa nueva que se llame tinta 2 y sobre esta o sea, seleccionar ciertas áreas sin que obviamente se pierda el blanco en algunas partes. Entonces tomo esto, tomo eso, tomo eso, tomo eso, tomo eso. Yo sé que esa mano y ese brazo habría sido pintado de este mismo tono, ¿ya? Pero puedo decir esto y esa lengua y ese de acá y este de acá. Ya y ese. Ya y este. Y eso lo que puedo hacer es que me voy a la otra tinta y la voy a rellenar, por ejemplo, de un negro a un... Veamos qué pasa. 60%. Y ese a un 60%, lo que voy a hacer es que lo voy a rellenar con el mismo azul en otro tono. ¿Qué es importante decirlo? Que como estamos trabajando en verdad con escalas de grises, yo podría seleccionar esa capa y podría ir ajustando, au, ajustando los niveles de este gris que debería ser capaz de poder, veamos, si tengo esta capa que está ahí y me voy a ajustes y me voy a niveles, debería ser capaz, ahí está, no era en tanto arriba como era abajo, de aclarar. Entonces, si superpongo una tinta y ajusto los niveles, yo efectivamente puedo ir haciendo... No sé por qué no lo cambia, qué raro. ¿Qué debería hacer entonces para poder cambiar eso? Porque si quiero cambiar, ya, entendí. Si quisieras, por ejemplo, cambiar, deberías ir seleccionando o seleccionar todo con control o comando. Y eso deberías volver a rellenarlo con un gris distinto, que sería un gris, voy a inventar a un 30%. ¿Ya? Pero ese gris al 30% en verdad se va a rellenar por sobre el que estaba. Entonces sería borrar todo lo que tengo ahí y acá volver a rellenar con ahora sí un gris al 30, un negro al 30, ¿ya? Son maneras de hacer esto. Eh, mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Podría, por ejemplo, si hago control o comando. Porque está no al 50%. Entonces entiendo que cuando rellenas dos veces tendría ya un 60. O rellenar... Lo que quiero hacer es que, por ejemplo, si tú tienes esta capa y tú con el pincel lo tienes en un gris, por ejemplo, y tuvieras también, por ejemplo, un pincel de medio tono como el que tengo acá, no sé qué tamaño tendrá, ya ese está un poco grande. Lo que podría hacer, pero acá recomiendo hacerlo en otra capa, que se llame, por ejemplo, tinta 2 medio tono, sería copiar con Alt esa superposición de color y pintando con negro yo podría empezar a rellenar áreas de la ilustración para quizá enriquecer eh, ciertas zonas un poquito más. ¿Ya? Y lo mismo podrías hacer con el otro color.